12 de diciembre se cumple un mes de la gestión del gobierno de transición de la señora Yanine Áñez. Es momento de hacer una retrospectiva a lo que ha pasado en estos 30 días. Veamos esta nota, por favor. Pregunta a alguien, ¿el presidente va a renunciar? Es como preguntar, ¿enterramos la democracia? Tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados, duele mucho que esos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentando entre bolivianos y bolivianos. Y por esta y muchas razones, estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Al señor general William Calimán Romero, en el sentido de que las fuerzas de la policía boliviana habrían sido rebasadas frente a la gran multitud de personas en actitud hostil que han venido ocasionando zozobra al pueblo paceño y al pueblo boliviano. Están apedreando un retén policial y están gritando: pueblo alteño, únete a la lucha. Estamos acá con la policía. Estamos con la policía acá, pero necesitamos más gente. No somos suficientes. General Calimán, el comandante de la policía me ha enviado una nota solicitándole a usted que envíe a sus funcionarios a las calles para que lo colaboren. Usted está en la potestad constitucional conforme el artículo 244 y el artículo 6, inciso E y G de su ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Muchas gracias a todos los bolivianos por tener esa fe y mi compromiso es devolver la democracia al país. La labor principal de nuestra gestión de gobierno será restaurar la paz social, realizar elecciones libres y transparentes en el plazo más breve posible y traspasar el gobierno a quienes los bolivianos elijan con plena legalidad y legitimidad democrática. Por Dios, la patria, la constitución política del Estado, la sagrada memoria de nuestros mártires, defender los intereses de Bolivia y cumplir responsablemente las funciones que se les han encomendado y las instrucciones que imparta la máxima autoridad del Estado plurinacional de Bolivia. Asimismo, acatar las normas y regulaciones del Estado boliviano. Y nosotros asumimos el reto e hicimos un compromiso: dejar sentado una vez más que este es un gobierno de transición que primeramente va a convocar a elecciones generales. Quisiéramos como gobierno que se lo considere como un documento base para generar un consenso nacional. Vamos a analizar lo que ha pasado en estos días de conflicto. Antes, y yo creo que tomando en cuenta ya desde la renuncia de don Evo Morales. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Miriam. Nos volvemos a ver acá en el canal en circunstancias totalmente diferentes. Nos habíamos visto antes de las elecciones. Efectivamente. ¿Es cierto? Y era un escenario totalmente distinto, era un escenario electoral. Yo creo que los bolivianos hemos sido todos sorprendidos por la renuncia del presidente Evo Morales.
en ese momento y digo al grado de un verdadero shock político, emocional para muchísima gente, porque la renuncia luego generó una serie de hechos muy lamentables, violencia, miedo y hechos vandálicos, muerte, al extremo de que tuvo pues que salir las Fuerzas Armadas, pronunciarse las Fuerzas Armadas, como lo vimos en este video que trata de hacer un apretado resumen de lo que pasó esos días, la presión social, la situación del país, a la presidenta Áñez prácticamente haciéndole una solicitud, pidiéndole a las Fuerzas Armadas que salga a las calles de La Paz para pacificar, porque estábamos viviendo una verdadera noche de terror. Justo viendo este resumen se me ha estrujado el corazón, porque creo que todos en el país hemos vivido momentos de horror, de terror, de susto, de miedo, de pensar, ¿debió haber terminado así? ¿No pudo haber terminado de otra manera? Pues creo que muchos se han hecho esa pregunta. Sí, había la posibilidad de que esto tuviera un desenlace diferente, pero realmente fue una sorpresa muy grande la renuncia del expresidente Evo Morales, porque mira, en ese video que acaban de pasar lo muestran también a Álvaro García Linera como que negando enfáticamente, ¿no?, renunciar a Evo Morales, pero es que quieren sepultar la democracia. Y lo que ocurrió fue, yo diría que a pesar de todo, lo mejor para todos los bolivianos. Los hechos lo están confirmando. Bolivia está en este momento absolutamente pacificada. Bueno, siempre no pueden 100%, volver. ¿no? Sí, sí. Ahora, esto me lleva a preguntarte, ¿cómo estás viendo nuestra democracia en este momento? Pues está todavía frágil, debo decirlo, porque primero estamos en un momento electoral, todavía ni siquiera tenemos convocatoria a elecciones, estamos en el proceso de conformar los órganos electorales. Pero ya hay aprestos, ¿no? Sí, sí, hay, por supuesto, pero mientras no haya una convocatoria, no sabemos exactamente qué días podrán ser, quiénes se inscribirán, y eso, digamos, saber el día que va a realizarse las elecciones podría también convertirse en un nuevo problema, un nuevo motivo de conflicto, porque implicaría, si las elecciones tienen que hacerse en el mes de abril, mayo del próximo año, hay que resolver el problema de la continuidad de la presidenta Áñez, ¿no?, que le han dado un plazo, o por lo menos varias, la Asamblea Legislativa Plurinacional fenece en su mandato el 22 de enero. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar a partir del 22 de enero? No vamos a tener asamblea, no vamos a tener senadores ni diputados, y la presidenta Áñez debe continuar y tiene la legitimidad como para continuar hasta eventualmente el 6 de agosto para producir la transmisión de mando. Para gran parte del país, la presidenta Áñez tiene la legitimidad, ha demostrado hasta ahora una gran sagacidad política. En lo personal debo decir que me hace sentir profundamente orgulloso de las mujeres bolivianas, porque hay que tener la valentía y el sentido de responsabilidad también, ¿no? Fíjate que la presidenta Áñez no figuraba en ninguna lista como posible candidata a la presidencia. Claro, ha sido una figura que recién la estamos conociendo. Alguna vez la hemos visto en entrevistas, como en su gestión parlamentaria, exactamente, como asambleísta, pero en el momento en que se discutían quién podría suceder al señor Edwin Rodríguez o quién podría ser candidato a la presidencia, mujeres, yo nunca había escuchado que Yanine Áñez estuviera en alguna lista. Y claro, cuando ella irrumpe en el panorama político con esa firmeza y dice, asumo la presidencia, porque eso es lo que ocurrió. En un vacío de poder existía
existían los antecedentes jurídicos y ella asumió la presidencia y en estos 30 días ha demostrado eso, valentía, sagacidad, sentido de la oportunidad, ha respondido a varias pequeñas crisis que se han dado, que si uno no las cortaba inmediatamente, o la presidenta Áñez no las cortaba inmediatamente, podían haber generado un conflicto mayor. Ahora, me lleva a preguntarte sobre distintas instituciones, su participación en este tiempo. La OEA, por ejemplo. Pues la OEA ha también tenido un rol, por así decir, ambiguo, y ¿no? Ha sorprendido también a mucha gente. En primer momento, la OEA no era bien vista por la ciudadanía porque desconfiaban de la persona del secretario general y desconfiaban de la imparcialidad del informe sobre las elecciones del 20 de octubre. Pero cuando se filtra la información de que el informe era contrario a el movimiento al socialismo, a Evo Morales, y que en realidad ese informe fue lo que desencadenó los acontecimientos subsiguientes. Uno, el propio presidente Evo Morales habló de la posibilidad de realizar unas nuevas elecciones y de destituir a todo el órgano electoral. Y luego la presión social continuó, ya pidiéndole la renuncia al presidente, y Evo Morales renunciando a la presidencia y Janine Áñez asumiendo la presidencia de Bolivia. Entonces fueron una serie de acontecimientos, como tú decías, signado por la incertidumbre, el terror, la participación de las Fuerzas Armadas, la gente en la calle, la policía rebasada, que fue un escenario que nadie pensó que podía darse, pero hoy como te digo, 30 días después, uno puede expresarle públicamente a la presidenta Áñez que los bolivianos estamos orgullosos de las mujeres bolivianas, y es un homenaje también a ti, Miriam, a las comunicadoras, a esas mujeres que estuvieron en las calles. Las barricadas que estuvieron en las calles estuvieron en una gran mayoría con jóvenes y con mujeres. Entonces, la presidenta Áñez, ser mujer, haber nacido en un pueblo pequeño de uno de los departamentos, del segundo departamento más pobre, con menor desarrollo socioeconómico, y que haya llegado no solamente a la presidencia como una especie de, en un momento de crisis, sino la propia carrera de la señora Áñez, ¿no? Ella es abogada, o sea, ella obtuvo un título universitario, ¿no? Fue asambleísta, fue parlamentaria, y hoy siendo presidenta, yo diría que la imagen de Bolivia por su presencia está en un sitial que ha recuperado, en un sitial que llena de orgullo a los bolivianos y se ha convertido en un referente para la política de Latinoamérica. Ahora, dos instituciones que han generado polémica hasta el día de hoy, porque todavía se está analizando si lo hizo bien o lo hizo mal: la policía y las Fuerzas Armadas. Pues son instituciones que siempre, dentro de lo que es el análisis tanto académico, teórico y práctico, siempre se les ha dado un papel decisivo en el funcionamiento del Estado y en las crisis de Estado. Y de manera muy reciente, por ejemplo, el análisis que se hace, por ejemplo, de Venezuela, es que el gobierno de Nicolás Maduro se sostiene porque en buena parte es un gobierno de las Fuerzas Armadas venezolanas, están absolutamente involucradas en el funcionamiento del Estado venezolano, y también son responsables de la terrible crisis económica, humanitaria, de la expulsión de más de 5 millones de venezolanos. Entonces, las Fuerzas Armadas en América Latina, en la historia de América Latina, desde el punto de vista de la teoría, junto con la policía,
policía son lo que se llaman factores de poder, y son siempre los que han de alguna manera pues roto las crisis, desequilibrado los empates o las situaciones que vivían los distintos países. En Bolivia ha sido exactamente igual, pero creo que la crisis vivida en Bolivia en este año ha tenido dos factores que un poco nos diferencian de todo lo anterior, que para los estudiosos van a ser pues motivo ahora de foco de interés. Me refiero a la juventud, me refiero a a los medios de comunicación, las redes sociales y las mujeres, que antes, por ejemplo, cuando uno hace análisis de crisis, siempre son las Fuerzas Armadas, la policía, los partidos políticos, los mineros, los indígenas, ¿no? Pero nunca han entrado las categorías que ahora te menciono, ¿no? Las redes sociales, claro, los jóvenes, las mujeres. Y creo que en Bolivia estos tres elementos, medios de comunicación independientes, que a pesar de todo transmitieron oportuna y adecuadamente una información imparcial, jóvenes en las calles, mujeres en las calles, jóvenes que creíamos que solo se estaban mirando el ombligo, que no les interesaba el destino del país, que creíamos que eran jóvenes sin valores prácticamente, desentendidos de todo. Y esta generación de jóvenes también nos llenan profundamente de orgullo a nosotros los padres, porque nos han mostrado que están interesados con los problemas del país, interesados en los destinos del país, que nosotros como padres nos hemos equivocado en el juicio previo. A nivel internacional hay dos lecturas, ¿no es cierto? Una, justamente la del movimiento social, cívico-social, que ha llevado a la renuncia del presidente Evo Morales, donde están implicados las plataformas del 29F, los grupos de las pititas, los cívicos, en fin, versus la otra parte que señala de que ha habido golpe de Estado justamente por la sugerencia del comandante de las Fuerzas Armadas, y también la postura que ha tenido la policía. Eso también va a ser motivo de estudio, y ya está siendo motivo de varias tesis. Es cierto, así es, querida Miriam, pero yo diría que esa lectura corresponde incluso a un enfoque ya un poquito tradicional, porque son dos visiones. Gracias a la propaganda gubernamental, gracias a las declaraciones del expresidente Evo Morales, esa idea de esa imagen de que en Bolivia se produjo un golpe de Estado es como que la repetición de un viejo libreto que lo teníamos, ¿no? En nuestra historia sí han habido muchos golpes de Estado, ha habido el protagonismo de las Fuerzas Armadas. Y eso, ¿no?, ha quedado todavía. Claro, y eso lo repiten, ¿no es cierto? Pero quienes lo repiten, quienes creen que en Bolivia ha habido un golpe de Estado, es que desconocen lo que verdaderamente ha ocurrido en el país, lo hacen desde fuera del país, pero quienes hemos estado aquí en Bolivia, quienes seguimos en Bolivia, quienes tenemos la oportunidad de comunicarnos con la ciudadanía, lo decimos de manera enfática, clara y contundente. En Bolivia no hubo un golpe de Estado, hubo un acto de rebeldía con un gobierno de carácter autoritario que se había encargado de restringir las libertades ciudadanas, y que para corroborar lo que yo afirmo en nombre de la ciudadanía están las propias declaraciones del presidente Evo Morales. En todo momento pues él ha demostrado su talante violento, autoritario. Es decir, si Bolivia vivió unos días de terror es gracias a las declaraciones del presidente Evo Morales, y si hoy Bolivia está en proceso de pacificación, en proceso de reconciliación, es gracias a su gente, que lo que quiere es una Bolivia solidaria, una Bolivia en paz. Ahora, hablemos de Evo Morales. Evo Morales en el exilio, asilado en México, visitando Cuba para, como se ha señalado, para una revisión médica, y ahora asilado en la Argentina.
Pues Evo Morales en la Argentina va a ser un factor de perturbación de la paz en América Latina y por supuesto que va a ser un problema para Bolivia porque la Argentina va a ser utilizada como una especie de base de operaciones, como un cuarto de guerra, porque desde la Argentina se va a monitorear las elecciones en Bolivia. Evo Morales ha sido designado por las bases que están aquí en Bolivia como jefe de campaña. Y va a ser un elemento de perturbación porque Evo Morales no ha dejado desde su asilo en México y hasta el día de ayer que se ha refugiado en la Argentina, no ha dejado de tener expresiones pues descalificadoras del gobierno de la presidenta Áñez, no ha bajado su actitud hostil del presidente contra el gobierno de la presidenta Áñez y eso ha tenido una sintonía en los movimientos sociales que son afines al MAS. Siguen pidiendo la renuncia de la presidenta Áñez cuando muchos países ya le han dado su reconocimiento oficial. Queremos los bolivianos que haya elecciones en Bolivia. Entonces, pero no la Argentina, no la reconoce la Argentina. Evidentemente. Ahora Evo Morales. Evidentemente no la Argentina, y la Argentina en este momento yo diría que es el más beneficiado con la presencia de Morales allá, porque hoy día la Argentina es un deudor de Bolivia. No sabemos, y acá tenemos algo que también que resolver, es transparentar las relaciones económicas entre Bolivia y la Argentina. Me gustaría hablar de economía contigo la próxima semana si se puede, pero también acerca de este escenario preelectoral, partidos, posibles alianzas y obviamente algo más de lo que va a pasar con don Evo Morales. ¿Te parece? Pero encantadísimo, encantadísimo. Muchísimas gracias, un gusto como siempre conversar contigo, el análisis oportuno de don Carlos Cordero.